En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Yeser Candray, de la Universidad Estadual Paulista, presenta resultados de su investigación doctoral sobre desarrollo curricular de matemáticas en El Salvador. A todas y todos, gracias por asistir acá. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre educación matemática brasileña, El Salvador, currículo salvadoreño y muchas dudas que tengo sobre la investigación que estoy haciendo. Así que espero que ustedes también aprovechen ahí para dar algún comentario que podamos nosotros después traer a discusión, ¿no? Bueno, primero agradecer por la presencia, como decía, también gracias también a Pablo por la invitación y por recibirme aquí. Estoy muy contento de estar por aquí comparado con ustedes y aprendiendo bastante también en las tardes y noches con las clases que estoy participando. Soy Yeser Candray, tanto en español como en portugués. El nombre siempre ha sido el problema, ¿no? Así que siempre digo Yeser, ¿verdad? Para que lo puedan entender ahí. Y yo soy de El Salvador. Hace unos años que ya me estoy dedicando a la educación matemática salvadoreña, intentando promover que se haga esa investigación en el país. Y actualmente estoy haciendo un doctorado en educación matemática en la Universidad Estadual Paulista, en Brasil. Estudio actualmente currículum. Realmente también hice una maestría en Brasil siempre. Mi vinculación con Brasil siempre fue a partir de unas becas. Yo participaba en convocatorias de becas y apareció la beca en Brasil. Y así fue que yo fui conociendo un poco acerca de la educación matemática brasileña. Y actualmente en esto de doctorado, que empecé en 2020, final de 2020, pues empezamos a investigar acerca del currículum. Y es lo que he estado yo trabajando efectivamente aquí. Y aquí, bueno, estoy haciendo una clase de investigación, aprendiendo con ustedes acerca de estas temáticas. Sobre lo que vamos a hablar un poco sobre El Salvador, quiero contextualizar un poco acerca de ello, un poco sobre la educación de El Salvador para entender un poco sobre la investigación que estamos haciendo y un poco también sobre la educación didáctica de la matemática en El Salvador. En el caso brasileño mayoritariamente se habla de educación matemática, pero en el caso de El Salvador se habla un poquito más de didáctica de la matemática. Entonces yo voy a tratar de quizás tenerla como similar, ¿no? Pero sé que tiene sus diferencias. Un poco de El Salvador, como le decía hace poco, ¿no? Cuando yo hablo de El Salvador, siempre me gusta a veces dar un poco de algún ejemplo del país, ¿no? Yo siempre cuando hablaba de Brasil, estaba en Brasil, hablaba de El Salvador, entonces como decía que El Salvador tenía el tamaño de Sergipe, ¿no? Que es un estado, creo que de los más pequeñitos de Brasil. Y en el caso de España, estaba revisando ahora un poco ahí de las provincias aquí en España y es un poco mayor que la provincia de Zaragoza. Nosotros tenemos 6 millones de habitantes, 3 de ellos están fuera del país. Muchos de ellos empezaron a irse a partir del conflicto armado. El Salvador vivió desde 1979 hasta el 92. Hubo una guerra civil entre el contexto de la guerra fría, ¿no? Que había en todo el mundo. Entonces, eso hizo que muchos salvadoreños empezaran a salir del país. Mayoritariamente para los Estados Unidos, pero también hubo otros que se fueron para Europa, otros para Australia y otras regiones también. Luego de eso, la migración fue marcante, en el caso salvadoreño, porque la migración a partir de la guerra civil, luego empezaron a haber otros conflictos, como un conflicto de guerras con las pandillas, que ustedes han escuchado, de grupos armados también, que empezaron también a generar temor en la población y muchos se empezaron a ir también del país, y también por las cuestiones económicas y la reunificación familiar, ¿no? A veces se iba el padre y la madre para Estados Unidos y luego se quería llevar a sus hijos y por qué forma. Entonces, El Salvador tiene ese contexto, ¿no? El Salvador está dividido en 14 departamentos, 282 municipios, aunque actualmente está en una reforma administrativa. El país está viviendo ahora un momento muy delicado, situación política. El presidente está tomando atribuciones más allá de lo que tendría que hacer.
y ha metido mano en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es la administración municipal, que actualmente tiene 862 y la ha reducido para el próximo año a 44. Términos sociales y económicos, El Salvador es una economía de servicios desde la década de los 90, cuando entró un gobierno de derecha empezó a tener una agenda de privatizaciones como en todo el contexto mundial, ¿no? La moneda de El Salvador es el dólar desde el año 2001, que se impuso la moneda del dólar, y actualmente también se ha validado el Bitcoin. Como les digo, siempre genera un poco de algo extraño, ¿no? Pero el Bitcoin está como moneda legal, sin embargo no es mayormente usada. Alrededor de menos del 1% de la población o las transacciones funcionan con Bitcoin. Bueno, ahora en términos educativos, El Salvador está dividido quizás en unas tres grandes divisiones. La educación inicial, que mayoritariamente empezó a hablarse de educación inicial en El Salvador de 0 a 6 años, aproximadamente desde el 2010, 2012. Anteriormente a ello se hacían algunas nominaciones, pero no había un programa de estudio, no había un curso oficial de formación específicamente dado por el Ministerio, pero a partir de 2012 y 2010-2012 empezó ya a hablarse de educación inicial. Luego está la educación básica, que comprende 9 años, que va desde el primer grado hasta el 9º grado. Ahí tiene que ser ustedes, hay una equivalencia entre Brasil y España, para ver tal vez alguna relación que puedan ver ustedes por ahí. El concepto de secundaria no lo manejamos nosotros en el país, ¿no? Entonces, a eso que le llaman secundaria acá en España podríamos entenderlo como tercer ciclo, que es el séptimo año de educación básica. Y luego está la educación media, que es bachillerato, que está dividida en dos: el bachillerato general, que es de 2 años, y bachillerato técnico, que es el tercer año. El bachillerato técnico tiene 3 años. Y el último año, el estudiante lo que ve son materias técnicas específicas. Ya no ve matemática, lenguaje, nada de eso. Eso llega hasta el 11º año. Algunos datos de la educación salvadoreña. Bueno, el presupuesto del Ministerio de Educación es de 1.500 millones de dólares. De esos, 102 millones son para la Universidad de Salvador, que el país tiene una sola universidad pública, pero es multicamp alrededor de todo el país. Una cosa que es importante para la discusión que vamos a tener quizás es que las políticas educacionales del Salvador dependen exclusivamente del Ministerio de Educación, o sea que es un país de política centralizada. No hay, a pesar que hay departamentos y hay municipios, no tienen ninguna competencia para definir política educativa, ¿no? Simplemente ellos tienen otras competencias, no tienen ninguna de carácter de salud, de economía, de ningún tipo, ¿no? Así que la formación de profesores también, el Ministerio de Educación por Constitución tiene el derecho de definir incluso el currículo con las asignaturas y todos esos elementos, ¿no? Son definidos por el Ministerio de Educación. El currículo también a nivel educativo, y también la formación de profesores, que son definidas por el Ministerio de Educación. Un poco de las asignaturas y carga horaria que se estudian en El Salvador. La mayoría, en el caso de matemáticas, quizás lo que nos pueda quizás más interesar, son alrededor de un promedio, no sé, que la más común, que sean 200 horas al año. El Salvador tiene un calendario escolar de 200 días escolar, y se espera que en el caso de matemáticas, desde el 2º grado tiene 200 horas clase, y hay otras asignaturas que están por acá, ¿no? Estas son las asignaturas obligatorias. En el caso de bachillerato, ya hay algunas, como decía, en el tercer año ya hay unas materias específicamente para el área técnica que tienen que ver específicamente con ello. En el caso de los temas de educación o didáctica de la matemática en El Salvador,
podemos decir que aún no está desarrollado, no existe en este momento, digamos, una carrera de didáctica o de educación matemática en términos de maestría o posgrados. Existen algunas ocasionales que se abren con algunas alianzas con algunas universidades en el exterior. Entonces, no hay no hay un programa de estudio que complete esa área, ¿no? En el caso de doctorados tampoco hay. Eso tiene que ver también, explica mucho de por qué yo también me fui del país a buscar otra formación, porque en el caso de El Salvador no teníamos eso específico, ¿no? Entonces, hablando de educación matemática como constitución, ¿no? Académica, no hay grupos de investigación en la universidad. Sí hay un departamento dentro de la Universidad de El Salvador, hay una facultad que se llama Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, que tiene una escuela de matemáticas, y dentro de ella tiene un departamento de didáctica de la matemática, pero no, más que todo se dedica a cuestiones más administrativas, ¿no? No hay una agenda de investigación, no hay un grupo consolidado de investigadores, no hay una publicación de investigaciones. Recientemente la Universidad de El Salvador está haciendo congresos online o presenciales, los últimos quizás unos 6, 7 años, que ha estado más fuerte interesada con unos congresos relacionados con la formación de profesores, ¿no? Que tengan alguna formación con ellos. Como decía, maestrías o doctorados en educación y la matemática no hay en el caso. En el caso de las publicaciones igual hay muy poco publicado respecto de temáticas que tienen que ver con la enseñanza o la educación matemática del país. Bueno, eso quizás como contexto acerca de la educación. Ahora, hablando un poco sobre la elaboración de currículos del periodo de 1992 a 2020. Voy a explicar un poco acerca de por qué currículo y por qué ese periodo en específico. Bueno, como decía, la investigación surge dentro de un programa de programación en Brasil. Yo me fui en el año 2020 para hacer el doctorado en Brasil, empecé en 2020. Y luego de una serie la investigación también está a cargo del grupo de Historia Agraria y Educación Matemática, que es un grupo que voy a explicar un poco más adelante, con la orientación de la profesora Eloísa da Silva. Y cuando uno entra en el caso de la práctica en el doctorado, en el caso del programa en Brasil, bueno, el primer año se dedica a la parte más de aprender o de asignaturas. Y luego viene una etapa en que vas perfeccionando la temática. Uno propone un tema, luego se discute a partir de un grupo de profesores y sabiendo si la temática puede tener un interés dentro de la educación matemática, ¿no? Y luego se van construyendo aspectos más metodológicos para poder hacer la investigación. Entonces, dentro de ese periodo empezó a haber un poco de interés. Yo al principio, cuando entré a investigar, la propuesta que quería yo investigar era a partir de libros didácticos, libros de texto. Pero luego empecé a leer un poco más y llegamos al punto de buscar el currículo. Cuando hablamos de currículo, aquí y definimos el objeto, ¿no? Y bueno, vamos a estudiar el currículo de matemáticas escolar salvadoreño. Aparecieron quizás dos grandes cuestiones en ese momento, ¿no? Una de tipo teórica y otra a partir de las discusiones de los documentos curriculares. En ese momento estaba empezando yo, no había tenido una discusión muy fuerte acerca del currículo, ¿no? Yo tenía muchas inquietudes, muchas dudas acerca de qué entender acerca de ello. Entonces eso es que involucró, bueno, involucrarse a leer mucha literatura acerca de ello. Una postura que tenemos nosotros como el grupo de investigación, que es la labia del GOEI, es que no hay una discriminación de fuentes. Entonces, a la hora de buscar información, tratamos de buscar de diferentes fuentes para poder ir construyendo nuestra temática de interés. Entonces, fue por esos dos caminos que empezamos a ir. Una por la parte teórica, a ver, bueno, a entender un poco más, construir un poco más la idea acerca de qué vamos a hablar de currículo y todas las discusiones respecto a ello. Y la otra era a partir de la discusión de documentos más prácticos de El Salvador, qué documentos curriculares habían producido en El Salvador. En el caso de la discusión teórica,
empezamos a leer mucho acerca de esas referenciales teóricas, acerca de lo que hablaban desde el punto de vista de la educación matemática, desde las políticas educacionales, desde la filosofía, acerca de qué era el currículo. Entonces ahí aparecieron algunas lecturas como Michel Appel, Jimeno Sacristán, que es muy citado aquí en España. En Brasil se habla mucho también de Tomás Tadeo y bueno, Pablo Freire, acerca de lo que hablaba sobre esos puntos. Y empezamos a leer acerca de ellos. Pero a partir de esa lectura empezaron a salir muchas otras inquietudes acerca de lo que estaba haciendo, ¿no? Y el otro movimiento, como decía, a la par de esas lecturas que estábamos haciendo, empezamos a buscar todos esos documentos, ¿no? ¿Qué documentos El Salvador había producido que fueran del área curricular? Entonces empezamos a revisar programas de estudio, legislación, publicación del Ministerio de Educación, memorias del Ministerio de Educación, todo lo que nos sirviera para dar un poco de idea acerca de lo que podríamos hablar de currículum. Y toda esa lectura lo que nos llevaba primeramente era a establecer un límite, ¿no? Porque hablar del currículo de matemática escolar salvadoreño era muy amplio todavía. Entonces teníamos que definir como un periodo a partir de cuándo podríamos estudiar. Entonces, ahí es donde surgió la fecha de 1992. ¿Por qué 1992? Que fue el año en que se firmó el Acuerdo de Paz. A partir de ese año, El Salvador terminó el conflicto armado. Entonces, empezó a haber una serie de reformas políticas de todo tipo en el país. Las políticas, para decirles que las políticas curriculares de El Salvador habían sido suspendidas desde el año 1900, desde la década de los 70. Por eso cuando discutíamos un poco estos días que hablaban de las reformas curriculares en España, que fue cuando había mucha publicación, ¿no? Año con año, en el caso de El Salvador, desde los 70, no ha habido una publicación de documentos curriculares, ¿no? Fue hasta que se terminó el conflicto armado que se empezó a discutir acerca de ello. Y eso tiene que ver mucho porque las políticas educativas habían sido olvidadas en la guerra. Estábamos leyendo que cerca de El Salvador, que el presupuesto de educación actualmente era el 17-18% del gobierno central. En la época de la guerra no pasaba del 1%. Entonces era muy limitado lo que se hablaba, casi nada de eso. Entonces desde 1992 se empezó a buscar, bueno, ¿cuándo currículos han sido publicados en El Salvador, propuestas curriculares? Ahí encontramos tres. Uno que se había publicado en 1995, con 12 documentos curriculares, en 2008, con 10 documentos curriculares, y en 2018. Todo eso nos ayudó para delimitar, ¿no?, acerca de documentos, personas que se identificaban. ¿Por qué hablamos de entrevistas? Porque a la hora de nosotros hacer una entrevistación, lo que queríamos era conocer un poco acerca de cómo habían sido elaborados esos materiales, ¿no? ¿Quién los había elaborado? Entonces ahí dicen muchas preguntas que están ahí que cada una de ellas implican una gran discusión, ¿no?, acerca de qué es el currículo. Me generaba a mí la inquietud acerca del currículo mínimo. En el caso del salvadoreño se hablaba que lo que se proponía era el mínimo, pero a la hora de la práctica era lo más que podía hacer el profesor. No había más tiempo para agregar o quitarle más. Entonces a mí me generaba mucho eso de la discusión acerca del currículo mínimo. Ahora también, aparte de la cuestión más epistemológica, también en el sentido de, se habla de un currículo común, ¿no? Un currículo común a partir de qué cultura. Entonces cuando hablamos de común también me generaba a mí esa discusión y dos choques que hay entre esos conceptos, ¿no?, entre el currículo mínimo y derecho a la educación. O sea, se establece a veces la decisión de poner un currículo mínimo porque hay que garantizar la mínima aprendizaje del estudiante. Pero también me generaba a mí esa incomodidad, ¿no?, acerca de un mismo currículo para todos los estudiantes. En otros países no se hace eso, en otros países sí. Entonces también me generaba, bueno, ¿qué es lo que conviene? ¿Que sea un solo currículo para todos o que sea diversificado? ¿Por qué surge un currículo? ¿Para qué sirve? ¿A quién sirve el currículo? Es un poco más, de una discusión un poco más freiriana, ¿no?, acerca de a quién y contra quién están siendo diseñadas esas políticas curriculares. ¿Qué ciudadanos pretenden formar? Hablando desde un punto de vista más amplio,
porque en el caso salvadoreño la impresión inicial que yo tenía era que el currículo era entendido como una serie o un listado de contenido que se iban a enseñar, pero luego de leer un poco más, como decía de otros referenciales, veíamos que el currículo no es nada más una serie de listados de contenido, sino que es una propuesta, ¿no? Cultural que ofrece un determinado sector, ¿no?, de sociedad, quiénes o qué hacen los currículos y cómo eso influye. Ustedes saben que eso, a partir de la investigación que hicimos, se vio mucho más reflejado, ¿no? Que quienes hacen los currículos también determinan la filosofía del trabajo, la metodología del trabajo, la comprensión acerca de la matemática y del quehacer matemático que se van haciendo, ¿no? ¿Dónde se realizan los currículos? Generalmente son hechos en las administraciones centrales de un país, ¿no? Con quiénes y con quién no se hacen los currículos, ¿no? Acerca de si son delegados específicamente para un grupo, un determinado sector, son discutidos con la sociedad, o son discutidos con los profesores, con la asociación de padres, de familia, con estudiantes. Esas dudas también me generaban a partir de ello. Materiales didácticos, producidos antes, durante y después. También en El Salvador, la impresión que me daba es que se relacionaba mucho hablar de currículo con materiales didácticos. Un poco más acerca de estos conceptos, que no quiero demorar un poco más, pero aparecía otro acerca de la organización curricular, ¿no? Cómo se deben organizar los currículos, ¿no? De forma lineal, en el sentido de que los contenidos son progresivos, ¿no? en temas, en cuestiones de complejidad, o en espiral, ¿no? O sea, eso que hace referencia a un currículo que va de a poco construyendo un concepto más amplio encima del otro, ¿no? O un currículo en red en el que cada uno de ellos se van, contenidos que están enseñando, van ayudando a que se aprenda un contenido específico, ¿no? Los componentes curriculares también me generaban mucho interés de cómo estaban organizados. Y en fin, todas esas preguntas que iban surgiendo, que, como les decía, aparecían cada vez que hacía lectura, la escribía, buscaba un poco de literatura, y me generaba mucho más inquietudes. Bueno, de todas esas preguntas, ¿qué voy a investigar, ¿no?, acerca del currículo? Había tantas cosas que investigar, ¿no? Entonces, surgió una pregunta específica que me llamó más la atención, y fue: ¿cómo se formó el currículo general y el currículo salvadoreño de matemáticas? Entonces, creo que la pregunta un poco más general de lo que estaba siendo discutido conmigo era esa, ¿no?, como decir, ¿no? Y ya, específicamente, cuando ya me senté un poco a hablar con esos textos y discutir un poco más general, específicamente matemáticas, surgió esa pregunta de investigación, que es la que estoy orientando actualmente en mi trabajo de tesis, ¿no? Y es: ¿cuáles son las historias que estuvieron presentes en la producción de las propuestas curriculares de matemáticas escolar en el periodo de 1992 a 2020? Y ya aparece también el concepto de propuestas curriculares, porque había, cada vez que yo leía, había mucha inquietud acerca de si llamar currículo o no, o qué determina que un sea currículo o no sea currículo. Y otra cuestión era que la discusión estaba acerca de la producción de los textos que estaban siendo hechos, porque se podía haber hecho otro tipo de investigación, ¿no?, a partir del currículo, como se estudia en el currículo practicado en las aulas, o el currículo diseñado, o el currículo esperado, en fin, diferentes ideas acerca del currículo, ¿no? Aquí los objetivos generales, el objetivo general, que era la comprensión acerca de la historia, que yo quería comprender acerca de cómo habían sido elaborados esos currículos, y hay algunos objetivos específicos, ¿no?, de cómo fuimos elaborando nuestra propuesta. Bueno, ¿cómo está diseñado el currículo salvadoreño? En la legislación, desde 1995, que fue que se publicó la Ley General de Educación, establece 3 niveles de currículo. El primero es el que es el Ministerio de Educación, que constituye todos esos elementos: la Constitución y las leyes, los fundamentos curriculares de la educación nacional, donde se discute la filosofía de la enseñanza y de la educación salvadoreña. Y luego aparecen esos otros 2 documentos: el currículo al servicio del aprendizaje y el servicio de evaluación al servicio del aprendizaje. Esos 2 documentos aparecen en 2008 y traen una discusión más acerca de las competencias.
Hasta el currículo 95, el currículo secundario se había determinado en función de objetivos. Pero en el 2008 entra en el tema de las competencias. Y era también otro interés, ¿no?, como habían sido determinados ellos, ¿no? Y luego aparecen estos documentos, que son los programas de estudio. ¿Qué son los programas de estudio? Son como los documentos más específicos determinados por el Ministerio de Educación, que determinan los contenidos, la metodología específica de lo que se iba a estudiar. Libros de texto que son diseñados por el Ministerio de Educación. El caso les decía también yo, el caso de los libros de texto es bien importante porque en el caso de El Salvador, cada vez que se hace un nuevo programa de estudios, el Ministerio de Educación mismo propone, diseña los libros de texto, ya sea a partir de sus propios autores o a partir de alguna subcontratación. Entonces esos materiales son obligatorios en el aula pública del país, que es alrededor del 85% de las escuelas del país, el 15% son privadas. Luego está el segundo nivel, que es el proyecto educativo institucional y el proyecto cultural de centro. Estos dos documentos lo que hacen es reinterpretar toda esta legislación a partir de la escuela específicamente, de su comunidad que está. Y luego está el último nivel, que es el tercer nivel, que es el plan escolar anual y la planificación didáctica. Y en esta es la que le toca al docente. El docente lo que hace que es reinterpretar estos documentos que hace la escuela y también interpretar lo que se ha hecho a partir del Ministerio de Educación. Entonces este es como el último nivel en que el docente se encarga de hacer las modificaciones específicamente para su nivel. Como les decía, los programas de estudio son los que expresan más concretamente lo que se va a hacer en la enseñanza específica y son diseñados por asignaturas. Determina el plan de estudio, que es ahí donde se describen las horas por semana, determina ahí los ejes transversales, el enfoque que va a tener la asignatura, lineamientos metodológicos y de evaluación, todos esos elementos. Y la secuencia de los contenidos, que es lo que generalmente se hacía énfasis en el país, ¿no? Cuando se hacía una reforma con modificación del programa de estudios, se hablaba más que todo de esa secuencia de contenido. Como decía, son tres entonces, cuando aparecen estos tres documentos, a partir de 1992, son los que a mí me llamaban la atención. Bueno, ¿cómo fue elaborado este plan de estudio de 1995? ¿Cómo fue elaborado este? ¿Cómo fue elaborado este? Ya aparecieron otras preguntas al respecto de ello. Aparece que también el concepto de historias. Cuando hablamos de historias, nosotros en el grupo de investigación, somos un grupo de investigación que se dedica a tejer comprensiones a partir de diferentes elementos, ¿no?, de la cultura escolar. Y dentro de ello nosotros tenemos una postura acerca de cómo se comprende la historia. Hay una comprensión más clásica de la historia, comprensión lineal, en la que se entiende que la historia es más evolutiva, ¿no? En el caso de nosotros tenemos allí algunas discusiones acerca de ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que cuando nosotros quisimos hablar acerca de la historia del currículo, primero era que no teníamos una intención de hablar de una historia completa, ¿no? Sino que nosotros lo que queríamos era, bueno, vamos a dar una historia en específica, determinada por quiénes, por los autores del currículo. Porque nosotros a la hora de hablar del currículo pudimos haber buscado el punto de vista no solamente de los autores, ¿no?, sino que hubiéramos buscado un poco más, que por lo que decíamos, preguntado a los profesores qué opinaban acerca de esas reformas curriculares, como he preguntado a padres de familia, estudiantes, en fin. Cada uno de ellos había tenido unas perspectivas diferentes acerca de esas propuestas curriculares, ¿no? Otra respuesta también importante que tenemos es esa parte de que la historia presenta múltiples escenarios. Si nosotros preguntamos a los autores específicamente, como decíamos, si le buscamos a otros autores específicos, tendría otras interpretaciones o otros agentes que queremos preguntar, como le decíamos acerca de
de los padres de familia o docentes. Ahora, ¿qué es lo que hicimos metodológicamente para nosotros escribir esa historia? La metodología de historia oral, como decíamos, la metodología que nosotros trabajamos, tiene una serie de pasos específicos que nos interesaban. Y ahí están unos específicos que queríamos escribir para determinar un poco acerca de cómo podríamos nosotros contar cómo se habían elaborado esos documentos. Primero parte por el comité de ética, en que cuando se habla de una investigación entrevistas con personas, en el caso brasileño se exige que se pase por un comité de ética, ¿no? Para dar un poco de control a lo que se iba a hablar con los entrevistados, ¿no? Y algunos riesgos que se pueden determinar. Aparece también la definición de criterios de entrevistados. Nosotros queríamos tener que definir a quién queríamos entrevistar para esa escrita esa historia. Para eso nosotros lo que decidimos fue que queríamos entrevistar a los autores. Entonces fue como el criterio específico que nosotros buscamos. Luego de ello, lo que hicimos fue la selección de los entrevistados. Ahí lo que hacíamos, bueno, dentro de los documentos curriculares aparecían los que firmaban los documentos. Entonces, a estas personas, ¿quién puede llamar el interés de participar en esta investigación? Todos hacíamos la invitación, le explicábamos un poco acerca de cómo se iba a hacer la entrevista y nosotros le mandábamos la propuesta. Luego aparece la creación de los guiones. Ahí los guiones de las entrevistas eran alimentados de todas esas preguntas que vimos que habíamos puesto anteriormente. Algunas de ellas más específicas se van a incluir dentro de los guiones. Y luego viene el tratamiento antes, durante y después de la entrevista, ¿no? Y es que nosotros en el grupo de investigación no vemos las entrevistas como simplemente una obtención de información, sino que son parte de unas memorias de las personas, entonces tienen que tener un cuidado específico. Entonces, entrevistados, por ejemplo, en nuestro caso, ellos están al tanto de todos los pasos de lo que se va a hacer. Entonces, a ellos se les da la opción de si quieren leer un poco, leer las preguntas que se les va a hacer, se les puede compartir. Luego de eso, lo que se hace es, luego de la entrevista, se hace una transcripción, que es escribir exactamente todo lo que se dijo en la entrevista, y esa parte es enviada para el entrevistado para que él pueda leer y verificar la información que está ahí. Y él puede adicionar o retirar algunos elementos que considere necesarios. Luego de eso, nosotros agregamos esas observaciones y el entrevistado lo que hace es dar la carta de consentimiento. Esa entrevista, cuando tenemos una carta de consentimiento, ya es parte de la tesis y se publica de forma íntegra. Nosotros no colocamos nuestra tesis por estas investigaciones, no colocamos pedazos de la tesis, nosotros lo colocamos completamente. Como decía acerca del GODAIN, se mueve acerca de diferentes investigaciones. El objeto principal quizás que mueve al grupo de investigación es conocer un poco, o el interés es la cultura, ¿no? La cultura escolar y cuál es el papel de la educación matemática en ella, ¿no? Dentro de eso, entonces, existen estas líneas de investigación, que son el análisis de libros de texto, escuelas reunidas isoladas que implican con educación rural, historia de la educación matemática, historia oral de la educación matemática, que tiene que ver con las propias metodologías que vamos haciendo, narrativas de la enseñanza, el aprendizaje de la matemática y la formación de los profesores de matemática. Bueno, a partir de eso, entonces nosotros buscamos a los autores de los currículos. Entonces lo que hicimos fue, bueno, en algunos fue un poco más fácil porque en los documentos, como decía, aparece el nombre del autor y nosotros le hacíamos la invitación y él decidía si participaba o no. En otros tocó hacer investigar exactamente quién había sido porque no aparecían específicamente los nombres. Entonces ahí aparecen los nombres de ellos y ahí aparece una fecha específica de lo que se hizo, ¿no? A partir de lo que hicimos fue, bueno, voy a dividir el currículo en dos partes: un currículo básica que va desde primero hasta sexto grado
y educación media, que va desde el tercer ciclo hasta el bachillerato. Entonces entrevistamos a 2 autores por cada uno de los programas de estudio que se han hecho. Eso se hizo de forma presencial. Ahí está un poco de lo que la entrevista que nos habíamos hecho. Si ustedes ven ahí que está todo bien arregladito ahí, es porque la idea era hacer un documental. Lo desplegaba porque lo que buscábamos era un poco de retorno a la sociedad y entender un poco de cómo son diseñadas las políticas educativas. Infelizmente, cuando nosotros pedíamos la autorización a los autores, no todos dieron la autorización. Hay un poco de contexto político y social que vive en el país, ¿no? En ese momento, cuando estaba haciendo la entrevista, recientemente el Ministerio de Educación, el presidente, por Twitter había despedido a un funcionario porque había puesto un documental, o había puesto un informativo acerca de educación sexual en el canal público, que solamente explicaba acerca de los diferentes tipos de orientación sexual. Entonces eso hizo que el presidente despidiera inmediatamente a ese funcionario, saltó a la iglesia, saltó todo eso ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo hablaba con estos autores, y algunos son funcionarios públicos todavía, cuando les pregunté acerca de dar la autorización para usar el video, pues me dijeron que no, algunos, infelizmente no, pero tal vez después cuando haya algún cambio de gobierno, pues se puedan hacer esa publicación, ¿no? Porque el objetivo también era facilitar la discusión. Estas cosas a veces se quedan muy en la academia, ¿no? En la tesis, almacenada en los archivos, y después no hay mayor discusión acerca de eso. Preguntas que hicimos, aparte de las que estaban por ahí, hicimos unas específicas. El guión de la entrevista tenía 37 preguntas. Como decíamos, el entrevistado tenía derecho a las preguntas, ¿sí? Yo sabía que se le daban las preguntas a las personas, decían, ¿por qué tantas preguntas que van a responder? Entonces, lo que hicimos fue unirlas en temas que estaban específicamente que nos interesaban. Preguntábamos a cada uno de ellos un poco del contexto político, social, educativo del momento en el país. Hablamos de la participación del currículo y cómo se había hecho el equipo de trabajo que había elaborado el currículo. La metodología de trabajo, cómo habían trabajado ellos específicamente. Luego un poco de elementos más curriculares en general, ¿no? ¿Cuál había sido la propuesta de planteamiento didáctico, pedagógico, la propuesta de referenciales curriculares, generales, ¿no? Y luego había otras preguntas más específicas, ¿no? Que era educación matemática, referenciales de la educación matemática, referencias didáctica de la matemática, que habían sido tomados en cuenta, enfoques que habían tomado ellos para hacerlo, y la relación que tenía la formación docente, inicial y continua, en el diseño de esas propuestas curriculares. En la tesis lo que voy a presentar separadamente las propuestas curriculares del 95, 2008 y 2018 lo voy a presentar con estos elementos que están por acá. Uno es, lo primero que se presenta son las entrevistas, como decíamos textualmente, se presentan todas la entrevista. Hay unas entrevistas que son alrededor de 35 páginas que lleva la entrevista, y una que se discuten todos esos elementos. Y cada una de esas entrevistas también se colocan notas al pie de página, en la que se explican algunos elementos específicos que el autor está hablando. Luego de eso, lo que hacemos es una contextualización, hablar un poco del contexto social, político y cultural del país en el momento, del 95, del 2008 y 2018. ¿Qué estaba pasando en El Salvador en ese momento acerca de eso? Para eso buscamos un recurso. Entonces en el grupo utilizamos una carta, que es como una forma diferente de presentarlo, ¿no? No buscamos escribir un poco más. La Constitución no la queríamos escribir desde un punto de vista más tipo Wikipedia, ¿no? El Salvador tiene tantos elementos y tal, sino que buscamos otra forma un poco más creativa para hacer esa descripción. Luego viene la parte de la descripción de las bases curriculares en general. En el contexto de las demás asignaturas, ¿cuáles fueron las bases curriculares, ¿no? La legislación, los principales documentos curriculares, la propuesta, las características del sistema educativo en general que se estaba hablando, y
Y luego vienen las específicas de la matemática. Lo que hacemos es describir todos esos programas de estudio. Ahí hablamos un poco del enfoque, de la materia, las características, la síntesis de los contenidos, en fin, todos esos elementos. Y todos estos dos partes son discutidas a partir de elementos que fueron tomados de las entrevistas, ¿no? O sea, cuando se habla un poco, digamos, por ejemplo, acerca del enfoque de la materia, ahí inmediatamente introducimos una discusión de cómo fue que se llegó a que el enfoque de la asignatura fuera ese específicamente. Entonces ya las entrevistas se convierten en material historiográfico, que son referencias para ser traídos a la discusión aquí. La discusión sobre los bloques de contenido de educación básica y secundaria. Y luego al final lo que buscamos es una discusión un poco más global acerca de lo que se ha encontrado. Algunos resultados bastante generales que están aquí. No va a hablar mucho acerca de ellos, pero bueno, en el contexto de El Salvador, en el 95, como decíamos, estábamos saliendo de la guerra civil, había diferentes propuestas de diálogo, se habían reformado diferentes cosas, incluso la Constitución salvadoreña había tenido algunas reformas específicas de sus artículos para dar lugar. La anterior guerrilla, el FMLN, que era la guerrilla en ese momento, se transformó en partido político, entonces eso requirió algunos ajustes a la Constitución para poder darles a ellos el espacio o algunas condiciones específicas, ¿no? Que viven puestos, temas generales podemos decir, bueno, la separación de las responsabilidades de seguridad y de defensa, antes era un solo ministerio, ellos exigían que fueran ministerios diferentes, el tema de más énfasis en los derechos humanos, que se construyeran instituciones que hablaran de los derechos humanos, un poco el contexto en ese momento. Los autores que hicieron los currículos del 95 eran profesores universitarios, con experiencia en colegios privados. El Ministerio de Educación en ese momento lo que decidió fue, bueno, nosotros teníamos tantos años, tenemos técnicos, entonces lo que buscó fue a personal de una universidad privada que tenía mucha relación con el Ministerio de Educación, y a ellos les delegó que hicieran el currículo. Y ellos lo que hicieron fue que tomaron muchas referencias de colegios privados de élite del país. Entonces, porque ellos decían, bueno, si estos colegios de élite son los mejores, entonces, bueno, veamos lo que ellos están enseñando, y eso fue como la referencia que ellos tomaron. Entonces, eran profesores de matemática, y que habían sido formados como profesores de matemática, algunos eran ingenieros también, que habían sido elaborados. Las prácticas de trabajo. En el caso del 95, fue equipos separados, o sea, no había una relación de discusión entre los equipos de trabajo. En el caso de educación primaria, era un equipo que lo hacía parte, la educación secundaria y bachillerato lo hacía parte, entonces no había un diálogo. Entonces, ¿qué ocurrió eso? Que había algunas diferencias en cuanto a la propuesta que había sido hecha. Aquí, en la parte de los referenciales curriculares, entra el constructivismo. En ese momento El Salvador se estableció como propuesta cultural general el constructivismo y estableció el currículo por objetivos. Organización curricular era lineal por bloques. ¿Qué es esto? ¿Cómo se presentan los contenidos? Bueno, se presentaban por bloques uno tras otro, ¿no? Bloque de aritmética, en el caso de primaria, bloque de geometría, medida y al final, bueno, estadística y al final geometría. Es curioso, nosotros cuando hacíamos esos estudios veíamos que generalmente los contenidos de geometría son los contenidos que se dejaron al final. Ustedes saben que generalmente los últimos contenidos son los que no se estudian. Entonces, también genera mucha atención esas características. Organizadores curriculares, nombre de la unidad, objetivo de unidad, actividad inicial, y luego aparecían objetivos específicos, actividades, criterios de evaluación y criterios finales. El documento presentaba algunas propuestas de actividades que podían hacer los profesores. En el caso de referenciales de educación matemática, en el 95 no teníamos nosotros algo específico. Cuando le preguntábamos, bueno, ¿qué documentos, qué materiales, qué lecturas influenciaron? No aparecía, lo más que aparecía en algunos comentarios acerca de la dialéctica francesa, ¿no? Aparecía un poco ahí que hablaba de, bueno, se inspiró en Rousseau. Y eso tiene que ver porque
Este profesor había había trabajado en el liceo francés, entonces era obvio que él tuviese esa influencia, porque tenía literatura, libros de texto de Francia, que estudiaban en el colegio ahí, como decían, en los colegios de referencia que habían buscado ellos. Principales cambios era mayor detalle de los programas de estudio. Antes de estos programas de 95, que habían sido empezados en el 1970, el programa de estudio era una lista de contenido, ¿no? ¿Qué contenidos se iban a hacer? No tenía propuesta metodológica, no tenía criterios de evaluación, no tenía nada de eso. Entonces, la principal característica que ellos defienden es que en estos elementos se aparecen esos detalles. Un poco más y esto es una característica que aparece en todo, ¿no? Dar la coherencia matemática de los contenidos. Y cada uno de ellos, cuando hacen referencia a qué mejoraron en el currículo anterior, dicen, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer una coherencia mejor de los contenidos de matemáticas. Y otro elemento también muy repetido en cada uno de ellos es el financiamiento, ¿no? Hubo varios países que apoyaron en diferentes momentos para la realización de eso, ¿no? ¿De dónde viene el culturalismo y esta línea por objetivos y el diseño curricular? Es porque hubo algunos profesores de España que habían ido a Salvador a orientar acerca de esta propuesta. No especificaron quiénes habían sido ni tal, pero ellos especifican quiénes habían sido. Si no me equivoco, uno de los que habían sido citados era Francisco Inverno, si no me equivoco, que habían hablado que había tenido alguna orientación acerca de él. Luego viene el currículo 2008, que es, ya como les digo aquí, ya la víspera de un cambio político. Ahí lo que pasa es que después de 20 años en un gobierno de derecha, por primera vez va a aparecer un gobierno de izquierda, pero ese currículo es hecho en los últimos años del gobierno de derecha. Y ustedes saben qué es lo que pasa cuando hay un cambio de un partido a otro. Entonces esta propuesta curricular quedó muy delimitada en algunos elementos. Se echó a andar, funcionó hasta el 2018, pero algunos elementos específicos no fueron cumplidos ahí, ¿no? Quizás para avanzar un poco más acerca de ello, después ver aquí algunos detalles de ello. Bueno, la introducción de las competencias, pero ellos hablan que, bueno, una de las cosas que a mí me dio la impresión fue cómo que aparecieron las competencias en el país, ¿no? Y a la hora de hacer las entrevistas, los autores explican con muchas dudas, ¿no?, acerca de cómo fue esto. Anterior a esto, de las competencias, había habido una presión de los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, para el país, para cambiar el currículo. Y la propuesta era que lo hicieran a partir del formato de estándares de la educación, justamente. Pero no encajaron en ese momento, entonces se fueron por currículos por competencias. Referente de educación matemática en este momento, igual, sigue siendo poco especificado, igual que en este y que en el anterior. No aparecen muchos detalles acerca de ellos, pero aquí aparece un concepto que es de la resolución de problemas. Aparece como enfoque de la asignatura a la resolución de problemas, sin que quede claro qué se entiende por resolución de problemas. Tanto en este currículo como en el 2018 hay alguna idea vaga acerca de ello, ¿no? No hay una literatura que especifique acerca de esto. Hay un énfasis en los libros de texto. A la hora, como les decía, a la hora de producir el programa de estudios, se hacía énfasis en el libro de texto, que era elaborado por el Ministerio de Educación. Pues los mismos autores que habían hecho el currículo eran los mismos que hacían los libros de texto. Y prácticamente se iban haciendo a la par. A la par de que se hacía el programa de estudios, se iba haciendo el libro de texto. Otra característica aquí es que estos fueron hechos y elaborados a partir de la cooperación japonesa, del JICA, en ambos casos, y vinculado a un proyecto regional. Japón tiene un proyecto regional llamado el Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática en varios países de Centroamérica, y aquí estaba en función en este año, en 2008. Como les decía, este cambio de gobierno hizo que algunas propuestas que había hecho el gobierno de Japón en su metodología
no se llevaron a cabo. Entonces prácticamente se entregaron libros de texto, se entregaron el currículo, pero lo que se quería hacer más adelante no fue llevado a práctica. Se retomó en 2018. 2018, a pesar de que era el mismo gobierno de izquierda, había habido cambio de presidente, pero era el mismo signo político, llega como ministro de Educación uno de los que habían sido diseñadores de estos programas, que había sido muy influenciado por la propuesta de Japón, y fue que él propuso que retomaran esa idea. Aquí, que es lo más detallado que podríamos hablar, aparece la influencia también de un grupo de licenciados en matemáticas que son llevados por el Ministerio de Educación, que son parte de un programa de atención al desempeño y sobresalimiento. Son un programa que se llama Jóvenes Talentos, que se dedica a la formación de estudiantes con alto desempeño académico en matemáticas, y participan en esto de las Olimpiadas, de matemáticas, en diferentes niveles. Entonces, el Ministerio de Educación consideró que el referente de los que podían hacer eso el currículo era mismo. Se mantienen estos mismos elementos, las competencias, a diferencia de estos bloques, que como decíamos, aquí había sido hecho de forma lineal, aquí habían sido mezclados, ¿no? Se ponía una unidad de aritmética, otra de geometría, otra de medida. Aquí, hasta primaria, era parecido a esta forma, hacerlo de forma separada, pero a partir de secundaria y bachillerato ya eran por bloques, similar a lo que hacían en el 95. Aparece también el tiempo, tanto en este programa como en este, el Ministerio de Educación daba como un tiempo probable que se podía utilizar para enseñar ese tema. Y aquí la parte más fuerte de esto es que aquí sí hubo un énfasis más en los libros de texto y en la metodología. El Ministerio de Educación prescribe una metodología que es la que se le pide a los estudiantes y a los profesores que hagan en el aula, ¿no? Aquí lo que quizás la forma más simple de decirlo es que, se hacía el libro de texto, ¿no? Y el libro de texto era una página, un día de clase. Entonces se les pide todavía a los profesores que hagan sigan ese camino. Entonces hay un poco ahí de poca autonomía del ejercicio del profesor. Ya para ir cerrando, algunas cuestiones más quizás les pueda también tener un poco más de interés acerca de cómo habían sido distribuidos el bloque de contenido. Si ven aquí que no hay nada, es porque esos programas de estudio no determinan el tiempo que se va a enseñar. Nos termina de una forma muy general, pero no lo quise poner porque creo que no da para entender. Y aquí da un poco del énfasis, ¿no? Este es el currículo del año de matemática, desde primer ciclo hasta bachillerato, del año 1995. Ustedes pueden ver cuáles son los bloques que fueron de más interés. Entonces, por ejemplo, el tercer ciclo o secundaria, que podemos llamar por acá, el énfasis está en este primer año del séptimo grado, está en aritmética, luego se va para, creo que es álgebra, ¿verdad? Está en este año, octavo grado, y luego se va para geometría, si no me equivoco. Y el bachillerato, el énfasis que tiene principalmente es estadística en este momento. Y esto tiene mucho que ver porque los autores de estos programas de estudio eran estadísticos. Entonces a ellos les llama mucho la atención, ¿no? que introducir interesarse mucho más de estas temáticas. Entonces aquí vemos un poco de cómo había sido la distribución por contenido. Aquí aparecen unos énfasis en geometría y medida y aritmética, porque ellos consideraban que estaban unos contenidos en función de otros en específico. Un poco más en el tiempo, en 2008, ahora sí tenemos ya un poco más completo desde el primer ciclo hasta el ciclo, y ahí se da un poco más marcante, ¿no? La diferencia, el contraste que hay desde primaria, cuando se pasa al tercer ciclo a bachillerato, ¿no? El primer y segundo ciclo, primeros años, que podemos llamar primaria, el énfasis está casi todo en aritmética. Un poco más, casi
70% de los contenidos iban variando de vez en cuando, algunos por ahí, ¿no? Y también el énfasis con geometría y medida. Aquí se enseñaba conceptos de geometría, pero en función relacionada con medida, ¿no? Luego, cuando se pasaba para el tercer ciclo, aquí también hay un cambio, ¿no? Este séptimo grado, ¿qué es lo que hace? Es que retoma los contenidos aritméticos y como que le da una poco mayor de formalización a ellos. Bueno, lo que no comenté en la 95 es que todavía hay mucho de la influencia de la matemática moderna, ¿no? Entonces, muchos de los contenidos empezaban con conjuntos, teoría de conjuntos, que se podía hacer. Aquí ya no aparece mucho más de eso en estos contenidos. Y aquí vemos también un poco más de la distribución, ¿no? Aquí aparece un poco más el énfasis en geometría y en bachillerato, ¿no? En geometría analítica y en trigonometría, específicamente. Y los últimos están por aquí, un poco más el énfasis en aritmética, ¿no? Estos ya pasan arriba del 70%, y el tercer ciclo abandona un poco más la discusión de aritmética y empieza a tratar elementos ya de entrada aquí de álgebra. Esto no quiere decir que aquí no hay algunas discusiones de álgebra, ¿no? Pero el énfasis específico no está por aquí, sino que aparece por estos lados, un poco más de distribución. Y en bachillerato hay un quiebre fuerte, ¿no? Si anteriormente el énfasis era más estadística, aquí el énfasis ya un poco más repartido, ¿no? Esto tiene más de álgebra, funciones, trigonometría. Y es un poco ahí lo que nosotros encontramos ahorita. Algunos cuadros generales para comparar, quizás para que sea un poquito más de eso, ¿no? Cuando comparamos los códigos de 95, 2008, 2018, veíamos ese contraste que se puede ver en caso de primaria, ¿no? Hay un crecimiento más importante que estaba dando aritmética en el último momento. En el caso de secundaria, vemos también una variante un poco más pronunciada en el caso de ellos, y el de bachillerato, que hay un poco más énfasis, que se abandona un poco la estadística, como decía, y aquí pasa ya a ser prácticamente ya muy limitado. Bueno, eso es un poco de las discusiones más que habíamos encontrado. Luego de las entrevistas, lo que se busca es problematizar lo que se encontró, ¿no? Entonces hay otras cosas que aparecen por ahí que me llaman más la atención, ¿no? Y es análisis de contenido. Por ejemplo, estos elementos que aparecen por aquí, me gustaría un poco más discutirlo acerca de qué significados podríamos entender, ¿no? ¿Por qué un currículo cambió tan fuertemente de uno con respecto a otro, ¿no? Otro elemento que aparece también que llama la atención es de comunalidad, ¿no? Y es la relación que tiene que ver con las agencias agencias internacionales en detrimento de cómo determinan los currículos de un país, en el caso del país de El Salvador, ¿no? Políticas de desprofesionalización docente también aparecen. ¿Por qué? Porque a medida que vemos que el profesor de matemática es más un usuario del libro de texto, ¿no? A que se haga lo que está en el libro de texto, ¿qué consecuencias tiene eso acerca de la formación de profesores, ¿no? Y un poco también del currículo y libro de texto, ¿no? A partir de la entrevista, yo fui viendo que un poco algunos de los autores parecía que el interés fuera que el currículo se limitara a hacer el libro de texto. ¿Y eso qué implicaciones dentro de la educación tiene? Bueno, esas son como unas temáticas que van teniendo más interés acerca de ello, pero hay muchas de ellas que no las voy a poder tratar en la tesis. Entonces, lo que se propone es hacer al final un capítulo donde podamos proponer una agenda de investigación o temáticas que pueden ser investigadas posteriormente fuera de la tesis. Bueno, eso es lo que quería yo hablar con ustedes. Abierto para sus preguntas.